Vamos a comenzar, como de costumbre, el programa haciendo una oración al Señor. Buen Dios, buen Padre que estás en el cielo, te damos, Señor, inmensas gracias porque un sábado más, a pesar de que el tiempo no acompaña, podemos estar aquí un grupo de tus hijos para rendirte alabanza. Gracias, Señor, por este nuevo sábado, gracias por esa oportunidad que nos brindas de vivirlo, de poder estar aquí. Te rogamos, Señor, que ahora tu Espíritu llene este lugar, Él llene nuestras mentes, nuestros corazones, para que nos ayude a entender esta escuela sabática importante que tenemos para el día de hoy. Que pueda ser, Señor, de beneficio para todos aquellos que luego la puedan seguir una vez colgada y pueda ser también de bendición. Señor, estate con todos esos que están, los hermanos y amigos que están por el camino, si es tu voluntad que lleguen a tiempo, y todos esos que se reúnen alrededor del mundo con el fin de alabarte. Que tu paz, Señor, quede con nosotros, ayúdanos a guardar tu santo sábado, perdona nuestros pecados, nuestras deficiencias y ayúdanos, Señor, a mejorar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes, a todos los amigos y hermanos que están aquí en la sala, los que están allá en el internet. Podéis tomar asiento ya, llegamos ya a la tercera lección de este trimestre. Estamos estudiando unas lecciones que son muy importantes y yo diría que son cruciales, sobre todo la lección que tenemos el día de hoy, la cual se titula La divinidad del Espíritu Santo. Y es importante, puesto que es un tema que es muy debatido, es un tema que es controvertido, un tema que mucha gente pues no lo entiende, no lo ve como realmente es, y bueno, cada cual hace sus propias conjeturas. Una cosa es cierta y es que se dice que el tema del Espíritu Santo pues realmente no está todo revelado en la palabra de Dios. Hay indicios, pero no está todo revelado. Y por lo tanto, Ellen White escribe que ante esto el silencio es oro, porque lógicamente no podemos comprender plenamente cómo es el Espíritu Santo, cuál es exactamente su función, pero son cosas que debemos aceptar por fe porque está registrado en la Escritura y en la eternidad se nos darán a conocer estas cosas que hoy pues no conocemos plenamente. El Señor tiene misterios, tiene muchas cosas que no nos ha dado a conocer, nos ha dado lo suficiente para encontrar el camino de la salvación, pero no nos ha dado aún toda la luz que durante la eternidad iremos conociendo. Y según se dice, durante toda la eternidad iremos conociendo todos estos atributos de Dios, que tardaremos una eternidad para conocerlo y no llegaremos nunca a su plenitud. Fijaros si tenemos estudio para siglos, milenios, millones de años. Estaremos entretenidos, creo yo, en la eternidad. Bien, la escuela sabática en esta semana está centrada en un texto inicial, versículo de memoria, que se encuentra en 2 Corintios 13, 14. Y dice lo siguiente, es una salutación que Pablo hacía a las iglesias en Corinto, y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Es decir, aquí Pablo menciona a los tres componentes de la deidad. Menciona al Señor Jesucristo, menciona a Dios el Padre y menciona también al Espíritu Santo, individualmente, uno a uno. Es decir, que este es uno de los varios textos que hay en la Escritura que hablan pues de que en la deidad hay tres componentes. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, sobre Dios la Escritura habla y dice quién es Dios como creador, etcétera, etcétera, sus atributos, omnipresente, etcétera, etcétera, ¿verdad? De Jesucristo, bueno, la Escritura también habla, sobre todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que es Dios hecho hombre y tiene las mismas características y virtudes que tiene Dios el Padre. Pero del Espíritu Santo, pues bueno, se habla tal vez menos. Y aquí dice pues que se enseña en la Biblia en términos más sutiles, ¿no? El tema del Espíritu Santo.
Y dice aquí la nota que la divinidad del Espíritu Santo se enseña en términos más sutiles y puede ser inferida a partir de varias declaraciones bíblicas indirectas. Es decir, es aquello que dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, buscando en la Biblia pasajes paralelos, podemos llegar a comprender un poco qué es el Espíritu Santo y cuál es su labor. Pero no hay ningún pasaje específico que te lo declare abiertamente, como es el caso de Dios Padre y Dios Hijo. Dice, aquí debemos comparar versículo con versículo a fin de estudiar cuidadosamente lo que Dios ha revelado en su palabra acerca del Espíritu Santo. Al hacerlo, no deberíamos afirmar menos que lo que afirma la Escritura y tampoco deberíamos pensar más de lo que está escrito. Claro, ¿qué pasa? Nosotros, como humanos, tenemos pues una inteligencia, ¿verdad? Tenemos unas dotes que Dios nos ha dado, que es el pensar. Y a veces, pues bueno, como todo lo queremos encajar, todo lo queremos comprender, pues el Espíritu Santo no está del todo revelado, pero queremos encajarlo en nuestra sabiduría humana, con la razón humana. Y entonces, bueno, surgen ideas que si el Espíritu Santo es solo pues un poder que viene de Dios, en este caso de Dios Padre, o también puede ser de Dios Hijo, porque también se habla como el Espíritu de Cristo, se habla también del Espíritu de Dios, pero también se le habla como el Espíritu de verdad, también se le denomina el Espíritu eterno, es decir, tiene diferentes títulos paralelos a lo que tienen Dios Padre y Dios Hijo. Claro, muchos al ver esto, pues entonces entienden que el Espíritu es pues un poder que viene directamente de Dios, pero que no es una entidad privada, singular, personal, individual a las demás. Y entonces ahí entra el conflicto. Y como la mente humana es como es, pues entonces lo encerramos así y lo entendemos de esta manera. Luego, hablar de una Trinidad, bueno, es que esto es un invento católico. Perdonad, pero ¿cuánto hace que existe la Iglesia Católica? Se inició pues los primeros siglos de nuestra era, ¿verdad? Pero ¿sabéis que anteriormente ya habían civilizaciones que tenían trinidades? Si hablamos de Egipto, habían trinidades. Si hablamos de Babilonia, había trinidades. Y otras muchas civilizaciones. Y estamos hablando ya de miles de años atrás, ¿verdad? Antes de que la Iglesia Católica pusiera ese dogma trinitario, que a la vez ellos tienen mal interpretado también. Cuidado, porque ellos la adoración que hacen a esa Trinidad no es la Trinidad bíblica de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino que es la misma Trinidad que copiaron y que adoptaron de Babilonia. Esta es la Trinidad que los católicos creen y aceptan. Por eso las siglas H y S, ¿verdad? Es así. Por eso, pues, hay que intentar comprender realmente qué es el Espíritu para que luego el Espíritu pueda obrar en nosotros y ayudarnos a entender esto. Si no entendemos esto, nuestra salvación tambalea. Tambalea tanto que no la podemos lograr, porque la conseguimos aquí. Pero lo único que puede ayudarnos a entender esto es el Espíritu. Y esto lo iremos viendo a lo largo de la lección de la escuela sabática. Dice que este tema requiere una actitud humilde, dispuesta a aprender. Actitud humilde, dispuesta a aprender. No, es que yo ya lo sé. Yo soy muy inteligente, tengo muchos estudios, No. Una actitud humilde, dispuesta a aprender y a desaprender cosas, conceptos que a veces hemos adquirido erróneamente y que creemos que son los correctos. Vamos adelante, pues. En el apartado del domingo se nos habla acerca del Espíritu Santo y Dios. Y aquí se nos muestra un hecho singular. La iglesia primitiva dice que estaban todos unánimes, juntos, y tenían una cualidad, y es que compartían
entre todos todo, a tal punto que la Escritura nos menciona en el libro de los Hechos que muchos, dice, que tenían propiedades, ¿qué hacían? Las vendían y el dinero que sustraían, que conseguían de esa propiedad, la llevaban a los apóstoles y ellos repartían para que todos los hermanos que entonces formaban la iglesia fueran atendidos y ninguno tenía necesidad de nada, ninguno. Pero aquí que aquí se nos menciona a una pareja singular, un matrimonio singular, Ananías y Safira. Ellos también tenían una propiedad y ellos piensan, bueno, vamos a venderla y nos quedamos una parte y el resto lo ofrecemos a la iglesia, a los hermanos, para que lo repartan. Y con esa intención van a Pedro. Y Pedro los llama. Y fijaros, vamos a leer este pasaje, porque esto para algunos puede ser un poco chocante, ¿no? El resultado que hay de todo esto. Hechos 5, del 1 al 4. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y fijaros, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Él no tenía derecho a quedarse una parte. Podía haberlo hecho si lo hubiese dicho, pero él hace ver que lo entrega todo, ¿verdad? Y se queda una parte para él, por si acaso hay malas dadas, que mi bolsillo esté cubierto, no sea que me quede sin nada. Pero aquí hay que fijaros, Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y le dice en el versículo 4, ¿no has mentido a los hombres, sino a quién? A Dios. Caramba, qué paradójica. Es decir, en primer lugar le dice que está mintiendo al Espíritu Santo y luego le dice que está mintiendo a Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es el Espíritu Santo entonces? Porque dice que mentir al Espíritu Santo es mentir a quién también? A Dios. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo es Dios mismo también. Es paradójico. Si queréis añadir alguna cosa, por favor, no queremos hacer un monólogo, aunque estas escuelas sabáticas son como si fueran estudios bíblicos, por así decir. Pero, bueno, yo os invito a que si queréis participar, pues también lo hagáis. Es decir, que aquí se nos presenta pues este hecho, ¿verdad? Que el Espíritu Santo y Dios tienen exactamente los mismos atributos. Los dos forman la deidad, los dos forman Dios. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿No hay nada que comentar? Vamos adelante. Atributos divinos del Espíritu Santo. Y aquí sí que hay unos cuantos pasajes que sería interesante leer, porque hace comparativas entre pasajes. Es lo que decía al principio la escuela sabática, que para entender la labor que es el Espíritu Santo, es conveniente comparar un pasaje de la Escritura con otro, para ayudar a tener luz al respecto. Y aquí se nos habla de actividades y características del Espíritu Santo, mencionadas en diferentes pasajes. Por ejemplo, 1 Corintios 2. Vamos a leer 1 Corintios 2, versículos 10 y 11. Y compararemos con Isaías 40. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu,
porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, fijaros, dice que el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios. ¿Quién puede escudriñar las cosas profundas de Dios? ¿Tú puedes hacerlo? ¿Yo puedo hacerlo? ¿Cualquier ser humano puede hacerlo? No. Solo puede hacerlo alguien que sea como Él. Que sea Dios igual a Él. Escudriña y conoce, porque los dos son iguales. ¿Verdad? Y esto tiene un reflejo, que bien, el reflejo es este. El original está en Isaías 40. Si leemos Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14, dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Fijaros, Pablo está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí está hablando del Espíritu de Jehová, ¿eh? Y lo aconsejó enseñándole. ¿Y quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Os dais cuenta? Aquí está hablando del Dios Jehová, y en el Nuevo Testamento Pablo, haciendo eco a este texto, habla de que ese Dios es ¿quién? El Espíritu Santo. Y luego dice, no, es que la Biblia no menciona al Espíritu Santo, caramba, sí lo menciona, y en varias ocasiones que lo menciona. Salmo 139. Salmo 139, versículo 7. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Es decir, aquí el salmista está hablando de dos deidades. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Que todo lo ve, todo lo escudriña. ¿A dónde huiré de tu presencia, Dios? Y a los dos pone en el mismo nivel. Es paradójico, ¿verdad? Y luego, Hebreos 9, versículo 14, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se entregó. Es decir, aquí el Espíritu Santo, ¿cómo se denomina? Espíritu eterno, puesto que si es Dios, tiene que ser eterno como Dios, ¿verdad? Por eso es Dios. Y 1 Timoteo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Claro, ¿quién es el único que tiene estas cualidades? Inmortalidad. Dios, ¿verdad? Pero aquí se dice que el Espíritu Santo es ¿qué? Eterno. Por lo tanto, exactamente las mismas cualidades que tiene Dios Padre, o que tiene también Dios Hijo. Luego, Lucas 1, fijaros si hay diferentes pasajes que, sospechados unos con otros, llegamos a poder comprender realmente qué es el Espíritu Santo. Lucas 1:35 dice, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fijaros, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Aquí está hablando de dos. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, del Dios Padre, te cubrirá. Está hablando de los dos.
la misma labor, el mismo trabajo, la concepción virginal de María, para que Jesús pudiese venir como hombre, ¿verdad? Se ve a los dos actuando en este aspecto, ¿eh? Es interesante. Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Aquí se lo denomina Espíritu de Dios. Claro, fijaros que estamos utilizando unos pasajes en el cual se le denomina Espíritu de Dios, se le denomina Espíritu Eterno, hay otros lugares que se le denomina Espíritu de Cristo. Claro, pues la gente común que lee la Biblia, por leer como si fuera pues un libro normal, entonces ellos entienden, ¿ves? El Espíritu viene de Dios y es pues un poder de Dios, pero no es una entidad individual, ¿eh? Y es aquí donde está el error, porque los mismos títulos que tiene Dios Padre o que pueda tener Dios Hijo, los tiene también Dios Espíritu Santo, exactamente los mismos. ¿Qué querías comentar? Que cuando está el derramamiento a los apóstoles del Espíritu, ahí se demuestra que no solo puede formar parte de Dios Padre o de Dios Hijo, sino que ese Espíritu, Cristo mismo dice, no os dejo solo, os dejo el Consolador, que es el Espíritu. Ajá. O sea, ahí está demostrando de que es otra figura bíblica. Ajá. Y de que ese poder de Dios, o sea, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, ¿no? Sí. Puede ser derramado dentro de nosotros. Ujú. Siempre que Él pica la puerta y nosotros nos abramos. Si nosotros nos endurecemos como César, como el faraón, Sí. entonces ese poder no va a poder actuar. Ese poder, digo poder, Sí, para que la sí. gente lo entienda, pero es quien hace ese poder, quien nos vuelve poderosos, es el Espíritu Santo. Es el que nos da la luz, es el que nos da la sabiduría, pero es otra figura. Entonces nosotros si abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro ser, para que el Espíritu Santo nos llene, Ajá. digámoslo así, para que limpie las avenidas de nuestra alma, de nuestro espíritu, porque la Biblia lo explica así también. Nosotros tenemos las avenidas del Espíritu, que por ahí circula, por dentro de nosotros circula el Espíritu Santo. Entonces nosotros nos iremos santificando, nos iremos limpiando. Claro. Si tú niegas el Espíritu Santo, ¿qué te va a limpiar dentro de ti? Claro. ¿Puede trabajar en ti? No puede trabajar en ti. Claro. Entonces tu espíritu va a ser siempre el mismo. Claro. No te vas a santificar. Pues esa luz Tú de la hablabas- que hablan todas las culturas paganas y Sí. todo, ese poder, esa energía y tal, bíblicamente es el Espíritu Santo, que es el poder divino, es el poder eterno, es el Espíritu eterno, ¿no? Digamos. Tú hablabas de Faraón, que endureció su corazón, El faraón ¿no? endureció su corazón, entonces el Espíritu ¿Cuánto no tiempo dejó- tuvo? ¿Cuánto tiempo tuvo para conocer a ese Dios de Israel? Incluso aceptarle, como hizo el anterior faraón, ¿eh? Claro. O incluso los anteriores, porque pasaron ya unos Y cuantos ya no años, tuvo solo 215 tiempo, años, ya no si no solo recuerdo tuvo mal allí. tiempo, sino tuvo demostraciones del poder de Dios. Porque Claro. antes de que a él se le acabara, digamos, el tiempo de gracia de él, pues él ya tuvo demostraciones a través del pueblo de Israel, ¿no? Claro. De cómo el poder de Y a Dios más, él era ve, el omnipotente, él ve no al todos que él los- adoraba, que ellos estaban adorando Claro. al mismo Satanás. él ve todos los prodigios que Claro, Dios es que- hace allá, Y ya no, o sea, pero sigue endureciendo su corazón. exacto. ¿Por qué? Porque le faltaba lo que antes hemos leído al principio, humildad. Y el problema es ese. Y querer Cuando aceptar no hay la verdad. humildad en el corazón humano, en la mente humana, y El queremos, Espíritu Santo- queremos dar razón a las cosas que no entendemos, Sí. si no hay esa humildad, seguirás sin entender un año y toda la vida. Claro. Seguirás sin En entender. el momento en el que nos pensamos que Claro. lo sabemos todo, dejamos de aprender. Claro, Y nosotros tenemos que ser humildes porque el trabajo de
de perfeccionamiento va a ser eterno, como bien has dicho antes. Claro, claro, O sea, claro. hasta que llegue Cristo hay un proceso, pero luego va a ser eterno, porque habrá otras cosas por aprender y otras cosas por descubrir. Hasta ahora está la santificación, digamos, básica para que podamos pasar la prueba, pero A través del Espíritu. del claro, Espíritu. claro. O sea, que si ya no hay predisposición a aprender y uno sigue con su terquedad y la voluntad del hombre, no la voluntad de Dios, porque está clara cuál es la voluntad de Dios, pero entonces nosotros de alguna forma estamos haciendo de faraón. Claro. Es que no podemos, somos nosotros los responsables de nuestros actos. ¿Por qué a veces hay doctrinas, y lo han habido a través de la historia, doctrinas fundamentales que muchos no han aceptado? ¿Por qué? Pues porque no han dejado que este poder, que es el Espíritu Santo, trabaje aquí y aquí. Y como no lo han dejado trabajar, no han podido entender. Claro. Y eso ha pasado a través de las edades. Y una de hoy las formas- está pasando otra vez. Y uno quiere santificarse o volverse poderoso a través de métodos raros, cuando de alguna forma solo la palabra de Dios va a hacer que... Y hablar de Cristo es lo que hace que el Espíritu Santo esté entre nosotros. O sea, cuando estás hablando del mismo Dios, es cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros. O sea, tú quieres iluminar tu espíritu, pero si no hablas de Dios, si no estás estudiando la palabra de Dios, si no actúas, intentas perfeccionarte en los caminos de Dios, entonces el Espíritu Santo tampoco te va a limpiar, no va a estar Claro. contigo. Claro. Uno tiene que abrir su mente. Y dejarse moldear. Si Por Dios eso te está Jesús dice, diciendo yo estoy que- ahí llamando, ¿no? Abre, abre Y si para Dios que te- entre. Si Dios te está ¿Eh? diciendo que si Dios en Cristo, ¿no? en el Hijo te está diciendo que si tu hermano pecare hasta 70 veces 7 en contra tuya y que lo tienes que perdonar, como si ya nos ha hecho cuatro jugadas que no nos gustan, ya nos separamos de él, o si viene en arrepentimiento, no, porque ya estoy harto, ¿no? O sea, es la voluntad de Dios. Para que el Espíritu Santo tenga que trabajar en nosotros, se tiene que hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, porque entonces ya estamos haciendo lo mismo que hacía Faraón. Sí, 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 exactamente. Por eso, para entender las verdades bíblicas y entender la palabra de Dios, es necesario dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él es el que inspiró a los escritores. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice. Pero luego se dice que el Espíritu Santo es el que inspiró a esos profetas para que escribiesen. Claro, es que si no, tampoco fueran tenido la capacidad de razonamiento que en la época tuvieron para tener esa multitud de feligreses. Porque si una persona no es tocada por el Espíritu, no fuese movido a la población a esa manifestación espiritual. Claro, Incluso claro. al actual, nosotros estamos leyendo escritos de profetas y de personajes bíblicos que no eran profetas, da igual, estamos estudiando hechos o cosas que sucedieron que no nos dejan de sorprender y se escribieron hace 4.000 años o 5, depende de qué casos, y no nos dejan de sorprender. Eso no puede ser obra de una persona, eso tiene que ser obra de una persona, sí, pero el Espíritu Santo actuando a través de él. Porque Sí, si sí, no, no sí, sería sí. un libro que el otro día, sin ir más lejos, yo a un compañero de trabajo le digo, si la Biblia no fuera sido inspirada por el Espíritu Santo, no fuera sido el libro más leído de la historia, no fuera sido el libro traducido a más lenguas en todo el mundo, no fuera sido el libro al cual las culturas paganas han perseguido tanto, no fuera sido un libro que tiene 6.000 años de historia desde los primeros escritos hasta ahora o más, y todavía tienen esa profundidad y hay cosas que no se entienden, algo hay en la Biblia que es un mensaje vivo, algo hay, Sí, sí. algo hay que es diferente. Sí, sí, que siempre te Entonces, aporta cosas claro. nuevas. Y que a la misma vez provoca tanto odio, tanto separatismo y tanta incredulidad en depende qué sector, porque Dios dice que es amor, el que se enamora de la Biblia vive enamorado,
pero también es fuego consumidor. O sea, hay gente que no puede escuchar la palabra Biblia, porque algo hay dentro de ellos. Y yo cuando hay una persona que me dice, la Biblia es el mejor libro del mundo, me parece fenómeno, porque yo, la verdad, me alimenta, porque es mi alimento, es el pan de vida. Pero cuando hay una persona que me dice, es todo mentira, eso es un cuento chino y tal, también me enamora. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta de que tiene su efecto curativo en esa persona, o el efecto reprendedor hacia esa persona. ¿Por qué? Porque es tan vivo ese fuego que hay personas que no lo soportan. Y que haya personas que no lo soportan, no me está hablando de la Biblia solo, también me está hablando de esa persona. ¿Comprendéis a lo que me refiero? Sí. Entonces, que es una persona que puede ser moldeada. Que puede ser moldeada o que realmente se ha cerrado totalmente a Dios, como hizo Faraón. ¿No? O que no conoce la verdad y que ha habido en su vida, se ha cruzado con un asesino de la fe, como decíamos antes, que hay las personas que te hacen tener fe y hay las personas que te matan la fe, porque te hacen separarte totalmente del camino de Dios, porque te defraudan, ¿no? Pues entonces estamos viendo ese poder, ¿no? Y todo eso es el Espíritu, o estás con el Espíritu de Dios, o te han contaminado de tal forma que el Espíritu Santo se ha separado de ti, porque no cabe otra. Y es así, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en las Escrituras. Muchos. Y aquí estamos tratando algunos que magistralmente la Escuela Sabática está presentando. Es una escuela sabática excelente en ese sentido, ¿eh? Es decir, en este apartado estamos viendo pues los atributos que tiene el Espíritu Santo, que a la vez son paralelos a los que tiene tanto Dios Padre como Dios Hijo, ¿eh? Pero eso no quiere decir pues que es una fuerza que viene de ellos, para ayudarnos, no. Porque como tú bien decías, Cristo dice, yo me iré y os mandaré el Consolador. Pero Él dice que ¿qué hará por nosotros? Dice, os enseñará, os recordará, os hablará. ¿Una fuerza puede hablar, pensar, ordenar? No. Lo puede hacer alguien que tiene una mente, que tiene, ¿verdad?, que puede hablar. Claro. Esto es lo que hace el Espíritu. Por lo tanto, demuestra que no es una fuerza como hay denominaciones que creen que solo es una fuerza activa. No es una fuerza, sino que es una entidad con mente propia que ordena, dirige. No estudiamos en semanas pasadas que le dice a Felipe, acércate a este carro, ¿verdad? Él ordena. No has mentido, hemos leído ahora, no has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios, porque has mentido al Espíritu Santo. Es decir, que está demostrando pues que tiene los mismos atributos que tiene el resto de la deidad, exactamente los mismos. Pensemos que aún hay otra teoría sobre el Espíritu Santo que dicen que es Jesús que ya no está en cuerpo. Y ese es el Espíritu Santo, según ellos. O sea, realmente es que además de tendencias extrañas hay unas cuantas. Cuando Jesús se fue en cuerpo, mantiene ese cuerpo y volverá en ese cuerpo. Y lo mantendrá por toda la eternidad, con las señales en sus manos, en su costado, en sus pies de los clavos. Pero, claro, hay ideas para todo, ¿verdad? Y esas ideas surgen cuando uno, pues, rechaza los consejos de este poder que es la tercera persona de la deidad, en este caso el Espíritu Santo. Cuando rechazas al Espíritu Santo, esa es la blasfemia del Espíritu Santo, en definitiva. Cuando Él te está hablando para que tú entiendas lo que aquí está escrito, lo comprendas, lo vivas, para que en tu vida haya cambios, seas una persona más digna, más justa, más tolerable, más buena, que te des a los demás, que ames a los demás, que no veas enemigos, al contrario. Pero tú no dejas que esto obre, ese cambio no puede producirse. Porque ese cambio lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Y esto es lo que nos enseña la escuela sabática. ¿Querías comentar algo, Ángel? Es así de simple. Luego, cuando hablabas de rechazar al Espíritu Santo, me recuerda que leí en primeros escritos ayer cómo los fariseos rehusaban escuchar a Esteban cuando les mostraba magistralmente que Jesús era el Hijo de Dios. Ajá. Y ellos se tapaban los oídos. Gritaban. Para no
dice quedar convencidos. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. ¿Eh? O sea, La dureza del corazón. Si escuchaban un poco, se convencían de que era el Hijo de Dios. Y por lo tanto se tapaban los oídos para que no les convenciera. Sí, eso ya es... Claro, ellos tenían un negocio montado, por así decir. Y con todas esas palabras de Esteban, ese negocio se iba al traste. Tenían que cambiar y no querían. Lo mismo pasó con Jesús, ¿verdad? Y lo mismo pasó luego con Pablo, y con Pedro y con todos ellos. Pero esa forma de actuar es de ser cobarde y tonto, en parte, perdona que lo diga. Pero si Dios te está dando unas promesas que no se puede explicar con palabras, la gloria del reino de Dios no se puede explicar con palabras. ¿Cómo cambias esa promesa de Dios por una empresilla? ¿Sabes? O sea, es que esta gente que tiene la mente muy cerrada. Hay gente que no, porque yo voy a perder mi negocio. A ver, pero si es que lo que te está prometiendo Dios no se puede comparar, no le llega ni a las suelas de los zapatos, como se dice vulgarmente. El problema es que están tan cegados que el diablo también actúa. El miedo y la cobardía que Satanás les ha metido en el cuerpo. Claro, porque no dejan obrar a la gloria, no dejan venir la gloria de Dios y que se acabe la miseria en este mundo. Porque lo que hay, ahora los negocios que hay aquí, eso es miseria comparado a lo que Dios nos Y es pasajero. Y es pasajero. Pero esta gente se va a ir al traste, se van a ir al traste ellos y sus negocios por su Sí. Que no hay nadie que viva eternamente aquí. No hay nadie que viva eternamente aquí, ningún ser humano. Y que esos negocios pues los vais a tener siempre contigo. Llegará un punto en que tú morirás. Porque somos vapor, somos como la hierba que se seca. Lo permite Dios, pero que eso es chatarrilla comparado a lo que Dios nos tiene preparado. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo tenía el anhelo, en primer lugar, de destruir a todos aquellos que iban contra el pueblo de Dios, según él, que era el Sanedrín, ¿verdad? Los dirigentes judíos, ¿no? Y luchaba contra ellos, hasta que fue derribado. Y luego toda su energía, porque fue convertido por el poder del Espíritu Santo, toda su energía la puso a disposición del Señor. Todo lo tengo como pérdida, todo lo tengo por basura, con tal de ganar el premio, con tal de proseguir al blanco. Hizo cambios, pero para hacer eso hay que tener humildad. Cuando no hay humildad, y fe, lógicamente, cuando no hay esas cualidades, el Espíritu no puede trabajar allí. Y uno pues se cree que lo sabe todo y está equivocado, pero muy equivocado. ¿Querías comentar algo, Fanny? Respecto a lo que Ángel habló sobre cuando... bueno, me gusta que ahora estáis participando. Sí, cuando, es que es fuerte, cuando Jesús les hablaba y se tapaban los oídos para que no los convenciera. Esteban, para que no los convenciera, es que es un paralelismo con lo que hoy en día está pasando. Es que no solo es en ese momento. Hoy en día, este mensaje del cuarto ángel, así, no literalmente, pero se están tapando los oídos, no quieren verlo. Sabe, ¿no? Sí, y se excusan en eso. Y es increíble cuando muchas personas que lo ven, porque ya por lo que escriben, ven que realmente esto es así, pero que en el mismo momento dicen... y ponen la excusa de siempre, ya sea con el tema de la segunda venida o cualquier otro tema que engloba el mensaje del cuarto ángel, se cierran, se tapan los oídos tal y como pasó en ese momento. Y es muy triste porque lo ven. Y además cuando se dicen pueblo de Dios, ¿no? Y en cambio, como hacían aquel, no me sale la palabra, aquel... supuesto pueblo de Dios que eran los sacerdotes, los doctores de la ley, etcétera, que se tapaban y arremetían contra ellos para quitarles la vida, y eran pueblo de Dios. ¿No hizo esto todo este poder inquisidor durante 1260 años en el nombre de Dios, quitando vidas? Jesús quitaba vidas a las personas, él la daba la vida, y en cambio ese poder quita a la hoguera, al martirio, a la tortura. O cambias o venga. Esto hacía Jesús. Decía, si te ponen esta mejilla, si te dan aquí, pon la otra.
¿Cuántas veces perdonaré? 7, no, hasta 70 veces 7. ¿Es lo mismo que ha hecho este poder a lo largo del tiempo y que volverá a hacer en el nombre supuesto de Dios? ¿Eso es cristianismo? ¿Esto es seguir a Cristo? Ángel. Hay que tapar los oídos. Hoy en día tapar los oídos es dejar la conferencia a medias y pararla, ¿no? Porque no me gusta lo que estoy escuchando. O tapar los oídos a otros, ¿no? Quemando los DVDs. O sea, es más grave, creo, tapar los oídos a otros. Pero de hecho, si tapar los tuyos, también los tapas a vosotros, porque no los explicas, ¿no? Sí. Pero es que es no entrar ni dejar entrar. Sí. ¿No? O coger los libros rojos, ¿verdad? De Ellen White y a la papelera. Los libros ya no sirven. Desde los estrados no se mencione. Prohibido totalmente. De la escritura, bueno, solo cojamos lo que nos una, ¿verdad? Lo que sea así dificultoso, lo que tal vez puede crear división, eso no lo toquemos. Y no nos estamos dando cuenta que estamos andando en el camino del ecumenismo, que nos estamos acercando a ese nuevo orden mundial trazado desde hace tanto tiempo, cuya cabeza está siendo el mismo Vaticano hoy por hoy, y sin darnos cuenta estamos siguiendo esos pasos. Pero no es que somos el pueblo de Dios. Y es tremendo a dónde se llega. Y con el tema del Espíritu Santo, recordemos, los judíos tampoco aceptan que haya una tercera persona de la divinidad, porque no aceptan ni que haya dos. Jehová uno es y de ahí no lo sacas, y aunque sepan que es un plural ese uno, no entran en razón. ¿Y qué está sucediendo ahora? Una vez más, los judaizantes, que se levantan diciendo lo mismo, no hay Espíritu Santo como tal, sino que es algo que procede de bla, bla, bla. No ha cambiado nada, la historia se va repitiendo, pero lo peor es que todo se está concentrando de un modo especial en los últimos días. Puesto que lo que pasaba antes, sigue pasando ahora, sí, pero es que antes pasaba una cosa ahora, otra después, pero ahora se acumula todo. Ahora se acumulan muchas cosas negativas, muchas cosas. Claro, podríamos traducir esa situación en que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, acelera sus ataques, acelera la maldad en el mundo. Y fijaros, de un tiempo a esta parte, yo no sé si son 15, 20 años para acá, todas las tremendas cosas que hay, no solo son las desgracias de la naturaleza, que cada vez son más, sino es todo este movimiento gay, todo esto antitrinitario, todo esto anti-Ellen White, hay tantas cosas, incluso dentro de la misma iglesia, aparentemente pueblo de Dios, que dices, ostras, el diablo está ganando la batalla. El diablo está ganando la batalla. Cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra, porque a este paso, ¿quién va a quedar en pie? ¿Quién va a quedar siguiendo las cosas que el Señor nos ha mostrado en su palabra? Tantos engaños y sutiles que hay, ¿verdad? Y que se aceptan porque sí. Porque así quedamos bien, ¿verdad? Es triste. Pero esto tiene que tocar aquí. Y nosotros tenemos que amoldarnos a lo que aquí nos diga, y no lo contrario. Aunque nos duela, tenemos que hacerlo así. Si no hacemos esto, no lograremos esa santificación que vamos a necesitar para entrar en el cielo. Si no somos santos, no podemos estar en la presencia de Dios, con nuestras opiniones personales, con nuestra manera de creer que lo que hacemos es correcto. Hay que adaptarnos a lo que dice la palabra de Dios. Y el que ayudará a que entendamos esto y lo adaptemos a nosotros, ¿es quién? El Espíritu Santo, que es el que nos convencerá de nuestro error y nos ayudará a cambiar. Esa tercera persona de la divinidad, que tiene una labor diferente a la que tiene Dios Padre y diferente a la que tiene Dios Hijo. Pero es necesario que esté aquí hoy. Pero recordemos una cosa, Ellen White lo dice, llegará un momento en que el Espíritu Santo irá siendo retirado de la tierra. Y entonces, si ahora vemos calamidades, si ahora vemos maldad, imaginaros,
¿Qué nos sucederá entonces? Cuando esos vientos comiencen a aflojarse, ¿eh? Dice el Apocalipsis que los 4 ángeles están sosteniendo los 4 vientos, pero cuando empiecen a aflojarse, ¿qué no veremos? Si ahora hay maldad, porque el Espíritu se irá retirando y contiene ahora estas cosas. Las aguanta para que no exploten, ¿eh? Es importante saber quién es y qué hace por nosotros. ¿Querías comentar algo más, Ángel? Bueno, recuerda que a sumar a todo esto, pues que aún van a haber más manifestaciones espiritistas, Buah. pero a lo bestia. Y luego creo que es Elena White que habla de que en el último tiempo va a haber más efectos del hipnotismo de Satanás, o sea, el dominio de las mentes por Satanás. Es lo que más le funciona, y dice que en el tiempo final es el arma que más va a utilizar. Sí. O sea, que claro, mucha gente va a estar defendiendo las cosas de Dios pensando que defiende a Dios. Ajá. Y por eso pues nos van a perseguir en el nombre de Dios. Sí. Bueno, solo de ver el discurso de Trump ayer. No lo vi. No lo vi. Pero es que todos los que sean americanos son de Dios. Supongo que en una conferencia próxima, ¿no? lo tendremos detallado. Los americanos son de Dios, el resto no son de Dios. Imagínate tú. Madre mía. Sí. Y bueno, citas bíblicas que bueno, ese texto estaba mal traducido porque no entendí de dónde lo sacó, pero un texto que saca y es referente al ecumenismo. O sea, todo vamos. Sí. Realmente, bueno, Sí. Es un eslabón más para seguir el programa, ¿eh? que ellos tienen trazado y es así. ¿eh? Día estamos en pleno zarandeo. El zarandeo de la iglesia está en su apogeo, pero apogeo. La criba que se está haciendo, la separación, es tan evidente es que nadie puede decir lo contrario, porque lo estás viendo en tu núcleo, y en muchos lugares, cómo este mensaje que se está predicando es el que está separando quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Es que es muy fuerte porque no tenemos conciencia de que nos quedan tan poco tiempo, y no tenemos conciencia de que el sellamiento se está llevando a cabo. Sí. Y que realmente necesitamos predicar para que otros entiendan este mensaje, porque probablemente muchos serán sellados en vida para muerte eterna, y la verdad es que nosotros como pueblo de Dios somos los que necesitamos decirle a los de adentro principalmente, porque el juicio empieza por la casa de Dios, que se nos acerca el tiempo y que nos queda tan pocos años, y esto no debería de decir, ay, bueno, me faltan 14 años, entonces puedo hacer lo que quiera. Si es que no sabemos si moriremos, si nuestro nombre pasará o no. Realmente que la gente no puede ver más allá. ¿Por qué? Porque la mente está puesta en las cosas terrenales, no en las cosas celestiales. Y eso es lo que pasa hoy en día. Está bien esto que comentas, porque es verdad. Años atrás pensábamos, leyendo incluso los libros estos de la crisis final, ¿no? Bueno, ¿cuándo serán estas cosas del zarandeo, el fuerte pregón, la lluvia tardía, el sellamiento? Ya lo tenemos ahí. Esto ya, bueno, poco antes de que Cristo venga. No, esto hoy ya está cayendo, hoy está actuando, hoy está ahí. ¿eh? No hay que esperar ya un futuro, está ahí. Que en un futuro vendrá de una forma aún más palpable, sí, pero creíamos que el zarandeo sería provocado por el sábado, ¿verdad? Sábado y el domingo, versus, ¿no? Y fijaros, el zarandeo de qué forma está viniendo. Mensaje del cuarto ángel, choque, Bueno, zarandeo. de hecho, el zarandeo, Yo no lo acepto, yo tampoco. El zarandeo ya está sucediendo, pero yo creo que digamos lo que será el colmo, o sea, ya la frontera entre el pueblo de Dios y el que no será entre el sábado y el domingo, está clarísimo. Sí. Porque la gente que acepta el sábado tiene que aceptar la verdad. No, claro. Porque es verdad bíblica. En esos, la gente que se conforme con la mentira dirá, no, pues el domingo ya me está bien, porque
a vistas del mundo es lo que vende porque está de moda, porque es el comunismo, el New World Order. Pero es que no solo, América no solo es el sábado, no todo es el sábado, hay otras muchas cosas que van paralelas. Eso será lo que corte. Hay muchas cosas que van paralelas y también se tienen que aceptar porque van unísono, va todo junto, es el mismo paquete, no podemos separar. No se puede. Claro. No, pero lo que son los mandamientos. Uno porque sea Dios, fiel en el sábado, ya no puede conseguir. Bueno, ya está, ya voy a ser salvo. No solo es el sábado, ¿no? pero Porque eso será ya lo que de alguna forma acabe de separar. Sí, bueno, esta será. Y todo lo que conlleva, claro. Esta será la discordia del prohibir comprar y vender, etcétera, no es el etcétera, único ¿no? mandamiento que hay muchos más. Y después de los mandamientos, todo se esquematiza, ¿no? Ajá. En un esquema, pero... Seguimos adelante, que el tiempo se nos va. Bien, la escuela sabática pues sigue insistiendo en realmente cuál es el papel del Espíritu Santo, equiparándolo exactamente a Dios mismo. Y bueno, hay diferentes pasajes aquí, pistas bíblicas para intentar entender que esto es así, que el Espíritu Santo es Dios. Isaías 63, versículos 10 al 14, dice que hicieron enojar al Espíritu Santo, dice, lo hicieron enojar. Y Números 14, hablando de lo mismo, dice que irritaron a Dios, ¿no? Es decir, en un lugar dice, hicieron enojar al Espíritu Santo, y en un texto paralelo dice que el que se enojaba era Dios. Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí? Pues que el Espíritu Santo se irrita porque es Dios. Y vas contra él, ¿verdad? Al igual como Dios se irrita por lo mismo. Luego aquí hay diferentes otros pasajes. Primera de Corintios 3, por ejemplo, que está hablando acerca del templo de Dios, dice el cual sois vosotros. Templo de Dios, sois vosotros. Pero luego Pablo dice que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Templo de Dios y templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, los dos es lo mismo. Dios y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dice que el Espíritu Santo habita en una persona, es equiparado a que Dios more en ella. Es lo mismo. Es tener a Jesús aquí dentro. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Al igualar la expresión templo de Dios con el templo del Espíritu Santo, Pablo señala que el Espíritu Santo es Dios mismo. Y es así de claro. El mensaje básico dice aquí es claro. El Espíritu Santo realiza la misma acción que Dios está haciendo. Evidencia poderosa de que el Espíritu Santo es igual a Dios. Y es así. Es algo sencillo, el que lo cree por la fe. Para el que no lo cree por fe, pues es algo complicado. Y tiene que intentar dar razón humana a ello, y entonces busca pues las mil y una. Luego la escuela sabática nos menciona también la obra divina del Espíritu Santo. Y aquí habla de que el Espíritu Santo pues inspira, como inspiró a los escritores bíblicos. Habla de que el Espíritu Santo regenera. Habla de que incluso resucita también y resucitará. Cristo mismo dice que fue resucitado, en Romanos 8:11 dice que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Fijaros. Y ese mismo poder, ¿a quién resucitará al final de los tiempos? A todos los redimidos que están esperando en la tumba. Ese día de esperanza, ese día de resurrección. Será el poder del Espíritu Santo quien los pondrá otra vez en pie. Y no me canso nunca de hacer la analogía de Ezequiel, ¿verdad? El valle de los huesos secos. ¿Qué le dice? Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu entra en esos huesos y hace que tengan tendones, nervios, carne, piel. Y sopla otra vez, el Espíritu sopla sobre ellos. ¿Y qué hace? Que tengan vida.
Y es una alusión, claro, era una alusión al pueblo de Dios entonces, de Israel, pero es una alusión al tiempo final, cuando todo ese ejército que ahora está en las tumbas se levantarán, porque han seguido al Señor y han vivido con esa esperanza de salvación y de resurrección. Y todo ese poder lo obra el Espíritu Santo. Y es así. Aquí hay algunos pasajes, Hechos 28, que dice, bien habló el Espíritu Santo, etc. Habló el Espíritu Santo. Habló. Pues si es un poder, una potencia, un poder no siente, no habla. Es lo que decíamos de la bomba atómica, ¿verdad? Ese poder no piensa, solo destruye. Destruye, pero no piensa. Pero en cambio el Espíritu Santo, ese poder que tiene la virtud de regenerar una vida corrompida, perdida, para llevarla a los pies del Señor, ese poder es personal, tiene mente, discierne, aconseja. No podemos decir pues que esto es solo una fuerza activa de Dios, sino que es, lo aceptemos o no, es que forma parte de la tercera persona de la deidad, y es así. Además dice en algún otro versículo que gime por nosotros. Con gemidos indecibles, sí, dice. Y alguien que es una fuerza no puede hacer eso. Es Claro. una personalidad. Es Claro. alguien que realmente sufre por nosotros. No puede ser desligado de eso. Entonces, realmente es una tercera persona de la deidad. Es tan claro, pero a la vez tan incomprensible que la gente no puede entender esto. Es increíble porque la Biblia, los versículos que están ahí son claros. Quien no lo quiera ver, pues se tapa los oídos simplemente. Sí. Aquí la escuela sabática también menciona la importancia de su divinidad. ¿Y qué importancia tiene la divinidad del Espíritu Santo? ¿No tiene ninguna? ¿O tiene mucha? Dice, ¿qué se perdería si el Espíritu Santo no fuera Dios? Lo que significaría para la salvación y la adoración si el Espíritu Santo no fuera plenamente Dios es serio. Dice la Biblia, nos dice que el Espíritu es responsable por la regeneración de los creyentes. Habita en nosotros y nos llena, renueva nuestro pensar y cambia nuestro carácter. Fijaros las cualidades que tiene este ser, de estar a no estar, de existir o no existir. Tiene el poder para resucitar y hace a los seguidores de Cristo como es Dios, santos. Si el Espíritu Santo no es Dios, ¿cómo podemos estar seguros de que no solo puede hacer cualquiera de estas cosas, sino también que puede hacerlas de tal manera que sean aceptables ante Dios? Es decir, lo que el Espíritu Santo está haciendo por nosotros es cambiarnos. Cuando tú conoces, tú has oído el mensaje, Él comienza a trabajar aquí dentro. Comienza a trabajar. Comienza a hacerte ver que estás errado, que tienes que cambiar, que tienes que seguir al Señor, que tienes que agradarle, que tienes que ser instrumento en sus manos, que tienes que acercarte, vivir más en consecuencia a su voluntad. Y todo esto lo va obrando el Espíritu Santo en nosotros. Si no existiera, ¿quién obraría esto? ¿Quién lo obraría? Yo me voy, dice Jesús, pero os mandaré al Consolador para que esté con vosotros siempre, hasta que Él regrese, para que haga todo esto en nosotros, todos estos cambios que necesitamos si queremos ser salvos. La lástima es que no todo el mundo deja que actúe ese Espíritu Santo en él. No todo el mundo se deja. Y esto es lo triste. Yo diría, ¿por qué el diablo quiere destruir su papel? Pues simplemente para que no discernamos pues la verdad en la Escritura y cada uno haga pues la religión a su antojo, ¿verdad? A su manera.
Más bien es que si el espíritu simplemente no por está eso. contigo, ¿qué otro espíritu estará? Es que si Claro. no hay Espíritu Santo en la tierra, esto sería un infierno, que es lo que quiere Satanás, destruirnos. Él tendría el poder absoluto luego, ¿eh? Si Bueno, no fuera por la intervención nos del Espíritu Santo nos aquí, ¿eh? destruiría, El si no poder tuviéramos- absoluto, ¿eh? claro. Si ahora ya lo ejerce porque el Señor le permite hasta cierto punto, si no hubiera retención por medio del Espíritu Santo, este mundo se habría destruido ya. El diablo lo habría destruido ya. ¿Ya? Hay aquí unas citas de Ellen White en el apartado del viernes que me gustaría ya citar para ir concluyendo. Dice, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de la Escritura y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá la Iglesia. En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro, nos dice Elena White. Y hay aquí un autor, Leroy Edwin Fromm, mi inglés es perfecto, ya lo... Pero ha dicho que la naturaleza no se conoce. ¿Perdona? Que la naturaleza dice que es un misterio del Espíritu Santo. Pero es divina, ¿no? Su naturaleza, claro, es divina, pero, claro, Dios Padre sabemos que es un Dios de luz, ¿verdad? Dios Hijo, bueno, Él se presentó aquí dando... Exacto. Pero claro, del Espíritu Santo se habla, pero no se sabe cómo es. No se explica en la Escritura. Solo, pues, bueno, vemos cómo da órdenes, vemos cómo trabaja en los corazones de las personas, vemos cómo ha inspirado la Escritura, a los profetas, etcétera, pero no se dice cómo es. ¿Eh? Y ese es el misterio que no hay que intentar ahondar porque nos perdemos, divagamos. Y como lo queremos encerrar en la razón humana, pues luego desvariamos. Y damos respuesta a algo que no tiene. Y respuestas equivocadas, que incluso hacen que nuestra salvación se tambalee, ¿eh? Y se pierda. La única forma visual que se ha conocido de él es justo cuando Jesús es bautizado y baja en forma de paloma Como de paloma. oro bruñido. Exacto. No de paloma blanca. Sí, como pintan aquí en la escuela sabática, ¿no? Y es un tema que nos Pero queda bueno, es en blanco y pendiente negro. de los 8 que presentamos sobre el Espíritu Santo, que recomendaría que todo el mundo se lo viera, porque seguramente allí se contarán cosas que en la lección de escuela sabática no va a salir. Aunque aquí aparezcan cosas geniales también, ¿eh? Pero hay detalles que conviene conocer a todo cristiano para saber desenmascarar todas estas cuestiones, cuál es la verdadera y cuál es la falsa. Y sobre el tema de la paloma, evidentemente no podemos decir, es que claro, el Espíritu Santo tiene esa forma y ya está, y es una paloma. No, claro, es algo que se manifiesta en un cierto momento en este modo para indicarnos algo. Y ya veremos en el próximo tema que aún queda pendiente del Espíritu Santo, y quizás alguno más, qué importancia hay detrás de esa forma de mostrarse, porque es un atentado directo contra los plagios satánicos. Será interesante, pues, llegar a eso. Decimos que hay finalmente esta nota de este autor, un libro que escribió que es La Avenida del Consolador, en la página 153, dice: el Espíritu Santo, quien debe colmarnos de su poder, no es una influencia vaga ni una fuerza mística, es una persona divina, a quien debe recibirse con profunda humildad, veneración y obediencia. Por lo tanto, no es una cuestión de que nosotros obtengamos más de Él, sino de que Él ha de tener más de nosotros, sí, ha de poseernos totalmente. No nosotros obtener más de Él, sino que Él debe posesionarse de nosotros.
y hacer todo ese milagro que es cambiar nuestra manera pecaminosa de vivir, porque es así, consciente o inconscientemente es así, ¿eh? Y Él es lo que quiere, dotarnos para poder estar ante la presencia del Señor, ¿eh? Por lo tanto, bien, la escuela sabática siguen, cada semana pues tenemos temas más interesantes, ¿eh? Y bueno, esperemos pues que todo esto pues pueda ser comprensible para muchos que tal vez hasta ahora lo han visto distinto, ¿eh? Y el que siga teniendo dudas, bueno, pues que yo le recomendaría que las ponga en oración, y este Espíritu Santo, divino, sin duda alguna lo dirigirá para que pueda llegar a comprender realmente esta fundamental verdad, ¿eh? Si no entendemos el papel del Espíritu Santo, es complicado que nos podamos salvar, ¿eh? Porque Él es el que nos transforma, el que nos prepara para el cielo. Si no entendemos, bueno, con nuestra razón humana no iremos a ningún sitio, ¿eh? No podremos elevarnos al cielo, ¿eh? Es así, por lo tanto, que cada uno tome la humildad suficiente, la oración suficiente para que el Señor le ayude a comprender estas cosas. Es mi deseo. Vamos a terminar, vamos a hacerlo con una oración. Señor y Padre, te damos infinidad de gracias porque tú nos muestras semana a semana verdades fundamentales en tu palabra. Esta del Espíritu Santo es una verdad que sin duda alguna está siendo distorsionada, está siendo muy atacada y es una verdad esencial para nuestra salvación. Señor, ayuda a todos aquellos que te buscan de corazón para que puedan entenderlo, para que de esta forma el Espíritu Santo actúe en cada corazón y pueda cambiar las vidas, asemejarlas más al carácter que Jesús mostró aquí en la tierra. Señor, ayúdanos pues en nuestras deficiencias, ayúdanos pues a obedecerte y a seguirte en todo, a pesar de que a veces haya cosas que tal vez no podamos creer porque no sabemos cómo son, pero que por fe, Señor, vayamos adelante, estudiando, orando, para que tú, Señor, nos ayudes a comprender las cosas y a vivirlas y a compartirlas. Que tu paz, Señor, quede con nosotros y ayúdanos a tener un buen sábado. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.